Bueno, soy Susana Erostegui, vengo en representación de UNITAS, que es una red nacional de ONGs de Bolivia, y creo que esta oportunidad que se ha dado a la sociedad civil para poder expresar sus ideas respecto a la efectividad de la ayuda va a permitir hacer planteamientos que hace mucho tiempo han ido también acumulándose y discutiéndose en ámbitos nacionales, y por tanto la importancia de poder intercambiar criterios sobre esto. Respecto a la pobreza y a la situación en la que la mayoría de los países del mundo están viviendo, o por lo menos ciertas poblaciones en situaciones complicadas que suponen la no posibilidad de ejercer todos sus derechos humanos, creo que Busan o el Foro de Alto Nivel en la lucha contra la pobreza significa no necesariamente un gran avance, pero por lo menos sí una posibilidad de escuchar o hacer escuchar las voces múltiples que hay en diferentes contextos respecto a las demandas históricas sobre las desigualdades, sobre las inequidades, las injusticias, sobre una situación de disconformidad en la que vive mucha gente en el mundo y sobre la que no podemos dejar que esto se mantenga en la misma situación. Por tanto, el foro en sí, con la formalidad que eso supone, seguramente será un foro más. Lo que hay que rescatar es qué se puede acumular de esa energía de movilización social, esa capacidad de reacción de la sociedad civil para seguir impulsando lo que los gobiernos tienen la obligación de escuchar y lo que los estados tienen la obligación de asumir como protección y ejercicio de todos los derechos de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, de todo tipo de población que, repito, está viviendo una situación de injusticia y de mala calidad de vida. Sobre las mujeres y qué es lo que ganamos y lo que perdemos. Si analizamos en ese contexto lo que significa la participación de las mujeres, hay que reconocer que hay un gran avance porque ya no estamos de ninguna manera excluidas y ya no estamos al margen de la discusión política. Y ese es un tema que ha costado conseguir y es un tema que hay que seguir trabajando e impulsando para que no se quede en unos niveles de representación nada más a nivel regional, global, sino que pueda realmente recoger desde las propias realidades de las mujeres en todos nuestros países, su propia voz, su propia reflexión y su propia propuesta. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado de no asumir la representación que no nos corresponde, pero sí de ser promotores de un cambio sostenido en términos de participación, de mayor capacidad propositiva de las mujeres y sus organizaciones, y de poder seguir haciendo planteamientos que avancen en esta medida de transformación estructural, de relaciones de poder entre hombres y mujeres, de poder cambiar realmente nuestra propia situación y condición de mujeres. Y por tanto, si uno piensa qué significa o qué ganamos y qué perdemos, podemos ganar en declaración y en buenas intenciones, pero principalmente ganamos en posibilidad de seguir caminando juntas en la lucha por lo que es la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Ese es el tema más importante que hay que seguir apuntando, y en el marco además de transformaciones estructurales para todos los que viven, todos los y las que viven en situación de pobreza en el mundo. Muchas gracias. Espero.